que a pesar de que nosotros hemos tenido algunas instancias, bueno, muchas de confrontación callejera, de represión, esto que estamos viendo es algo que es más parecido a la ciencia ficción que a la realidad, ¿no? Entonces, ahí me gustaría un poquito escuchar tu reflexión en torno a eso. ¿Por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto aparato bélico a un pueblo desarmado, ¿no? Entonces, en algún momento la teoría de los dos demonios argumentaba de que, bueno, el ejército necesitaba tener esa potencia bélica, una guerrilla súper armada, súper entrenada, pero ahora que lo que están saliendo a las calles son los abuelos, los trabajadores, los jóvenes, ¿por qué tanta agresividad, tanta hazaña, tanta violencia? Bueno, Dieguito, son análisis, y como sabes, hacer análisis tan en el momento es muy difícil. Creo que para mí personalmente, y lo que he podido compartir con algunas otras compañeras y compañeros, estamos básicamente absortos con lo que está pasando. Creo que, por ejemplo, el 27 de abril, un día antes de que empezara esta masacre diaria, nadie se imaginaba que en realidad ni siquiera se imaginaba que el 28 iba a haber una congregación tan importante de colombianos en las calles, ni que eso se iba a seguir dando, ¿cierto? Creo que mucho de la manipulación de la información fue efectivamente considerar que era un fracaso lo que se iba a hacer al respecto de la movilización social. Nos encontramos con una movilización social muy amplia el 28 de abril, que digamos, levantaba la bandera en contra de la reforma tributaria específicamente, pero que si nos vamos a mirar cuáles eran los pliegos del comité de paro, tenía que ver también con la reforma a la salud que viene, y también con la reforma laboral, con la reforma pensional, y básicamente con la situación actual nacional, que ha habido un aceleramiento terrible de la represión, del asesinato de líderes sociales. El compañero ahorita hablaba de unas cifras. En realidad, después de la firma del acuerdo de paz, van más de 950 líderes amenazados, más los casi ya 300 compañeros que firmaron el acuerdo. Es decir, estamos hablando de situaciones bastante graves en términos de derechos humanos. Este año ya vamos por las 32 masacres, creo que ese es el número. Es muy difícil, Dieguito, también hablar de números, ¿no? Es muy difícil porque no queremos que se conviertan en cifras, pero es básicamente para que se comprenda los mecanismos de terror concentrado y de terrorismo de Estado que se están ejerciendo. Una vez ocurre el gran abrazo comunitario colombiano al paro del 28, la gente sigue en la calle y empieza a ver una represión brutal, y la gente sigue en la calle, y luego al otro día una represión brutal y la gente sigue en la calle. Y cuando digo represión brutal me refiero que en ciudades principales del país, como es el caso de Cali, por ejemplo, aunque ha pasado en muchas otras ciudades, estamos hablando de masacres directas y de tratamiento de guerra por parte de la Policía Nacional a la protesta social, ¿cierto? Es decir, tal vez ustedes han visto los videos, son policías disparando, tanto pues carabineros como Escuadrón Móvil Antidisturbios como Policía Nacional, disparándole a las y los ciudadanos que se encuentran en las protestas. Ha sido, digamos, una carnicería. Para el caso, por ejemplo, de Cali, en muchas zonas de la ciudad se ha presentado un uso de la fuerza pública brutal. Así en todas las ciudades, incluyendo Manizales, que es una ciudad pequeña, por decirlo de alguna manera, somos unas 400.000 personas, pero además somos la ciudad universitaria de Colombia. Pero ahora con la situación de pandemia, pues obviamente no está la misma cantidad de personas del movimiento estudiantil, aunque hay muchísimo, ¿cierto? Lo que te diría es que cada vez se acrecenta más, eso es lo que te digo de lo inimaginable. El 27 no nos imaginábamos el 28, y así sucesivamente. Cada noche hay una masacre nueva en un lugar nuevo. Ayer, por ejemplo, una situación dramática en una ciudad muy cercana a Manizales, a unos 40 minutos de Manizales, que hace parte también del eje cafetero, fue la ciudad de Pereira. En la ciudad de Pereira ayer habían manifestantes en el viaducto, un carro gris, eso hay videos también de ello, digamos, de ese momento. Un carro gris se acerca a los manifestantes, dentro del carro gris habían civiles,
les regalan gaseosas y algunas viandas, digamos, e inmediatamente les entregan esto, los chicos y las chicas agradecen, empiezan a dispararle a las personas. Hay un total de 7, 8 tiros que son los que se escuchan y bueno, ahí caen 3 heridos, 2 de gravedad, uno de los cuales, según la familia, tiene ya muerte cerebral, un chico de 36 años, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira. Así que ya, y bueno, y esto sumándole que días anteriores el alcalde de Pereira había establecido que se requería que la población civil se armara y apoyara a la fuerza pública. Entonces aquí lo que tenemos no solamente es un tratamiento de guerra por parte de la Policía Nacional, en los que además no tienen identificación, etcétera, pero además tenemos militarización de las ciudades, que empezó el fin de semana pasado bajo la figura de asistencia militar, y tenemos también ya civiles armados, a todas luces, paramilitares o a todas luces, digamos, encarnando esta figura de las convivir que se vivió en Antioquia a finales de los años 90, donde Álvaro Uribe Vélez, digamos, tuvo tantísima responsabilidad. Entonces ya, digamos que hay un incremento y una aceleración de la represión y la gente sigue en la calle. Más porque hay una fractura dentro de la oposición al uribismo, que cada vez empieza a notarse que es menos oposición, pero que pudo cooptar muchísimos partidos de centro o algunos que se denominaban de centro-izquierda, y que bueno, hoy están pasando ellos espero que por entender la terrible decisión política que tomaron. Yo creo que básicamente alguna fractura en el poder real de la élite económica está ocurriendo. Creo que el hecho de que se hayan aceptado las renuncias tan rápido de los ministros tiene que estar develando alguna fractura dentro del poder. Obviamente eso es muy difícil de saber, ¿no? Pero también creo que efectivamente la gente se cansó porque ya lo perdieron todo. Es decir, igual que en el caso chileno, quienes están en la calle son jóvenes universitarios, pero también jóvenes que están excluidos de las universidades, barristas, chicos del barrio, no sé, personal de la salud, camioneros, taxistas, la abuelita saca la cacerola, la señora, es decir, como que ya se masificó, digamos, este proceso por situaciones que creo que también se derivan de la pandemia, ¿no? Porque hubo muchísima crisis en la pandemia, muchísima más que la crisis que siempre hemos tenido. A la clase media, que habría que pensar si existe o no, pero a la clase media hubo una afectación real y no hubo acompañamiento del gobierno nacional, y yo creo que la clase media en masa votó por la derecha, ¿cierto? Entonces creo que también ahí eso es fundamental. Ahora, la reforma tributaria, los puntos de la reforma tributaria eran inauditos, ¿cierto? Porque es que además la reforma tributaria está en el marco de una crisis económica que se da por legislaciones previas de hace 2 años al respecto de quitar la tributación a los ricos, por decirlo. No es porque hubiéramos tenido esa política previamente, pero sí una pérdida de ingreso fiscal desde ese lado, y efectivamente gravar la canasta familiar, gravar la gasolina, gravar la muerte, o sea, gravar los entierros, que todo lo tributario cayera en el pueblo, pues fue algo que evidentemente desató la ira de todos aquellos que ya venían en un proceso terrible social, porque las últimas aproximaciones de una entidad en la que no creo establece que Colombia está en un 42% de pobreza. Si eso lo dice un organismo del Estado, créeme que probablemente supera la cifra con creces, ¿no? Entonces era imposible seguir en esta situación. Y así pasa con la ley de la salud también. Entonces creo que en este caso claramente hay una élite económica con unos títeres políticos que están tratando con su bota militar, que es lo que tienen a disposición, y con el sistema de derecho, acabar con la ciudadanía. Y hay una ciudadanía que abre los ojos y dice, ya está, o sea, ya hasta aquí fue, ¿cierto?
pero creo que tiene que leerse también desde la pandemia. Eso diría yo, Lili. Sí, está bueno, me parece, es interesante también como la pandemia, bueno, por ahí hay una reflexión más global, ¿no? Como la que exacerba todos los conflictos que estaban incipientes, ¿no? Que en algún punto van explicitándose con una vehemencia y una potencia que en otros casos no. Yo recuerdo, por ejemplo, con una imagen que también me había parecido terrible en Colombia, era que habían dicho un día que la gente que no tuviera para comer o que no hubiera comido pusiera algo rojo en los balcones o en las puertas para que otros los pudieran llevar, y que de golpe había un montón de pañuelos o de trapos rojos en la ciudad, que esa circunstancia de hambre era algo real y concreto, ¿no? Y después también esta cuestión de las decisiones políticas en torno a la vacunación y a la pandemia, que Colombia priorizó la relación con Pfizer, con digamos, las multinacionales relacionadas a los norteamericanos, y después también un criterio de, creo que, no me acuerdo el término, pero creo que era algo así como cuarentena inteligente o responsable, donde medio que era librado a la individualidad o a cada uno cómo gestionar la pandemia, digamos, también, ¿no? Como este aparato del Estado que hoy reprime, no estuvo al servicio de cuidar a la población en relación a, qué sé yo, no sé, repartir barbijo, poner alcohol en las manos, generar una estrategia. O sea, pareciera que invirtieron toda esa plata en represión y no en un Estado que cuida, ¿no? Y ahí también hay otra matriz ideológica que me parece que puede, como vos decís, ser la resultante de este agotamiento del pueblo, ¿no? Sí, de acuerdo. Traté de escuchar más cosas. El tercer punto no te lo escuché, hay mucha interferencia, pero creo que sí, creo que los otros dos puntos sí estoy de acuerdo contigo. Aquí hubo un pésimo manejo de la pandemia. Yo creería que en el país tenemos el mismo manejo de la pandemia que tienen ustedes con Rodríguez Larreta, ¿no? Así de grave, ¿sí? Entonces, todo el país. Así que también eso obviamente viene a sumar, ¿sí? A sumar bastante. Ahora, imagínate también que dentro de todo esto del COVID, de las, digamos, para mí, pésimas políticas de aislamiento y demás, igual la gente sigue en la calle. ¿Sí? Es decir, no es menor decir que la gente sigue en la calle aún cuando estamos en un tercer pico gravísimo de la pandemia. Nosotros cuando empezamos a salir, cuando la gente empieza a salir el 28, estábamos en colapso hospitalario, ¿sí? Estábamos en alerta roja la mayoría de municipios, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Manizales estamos en colapso hospitalario superando el 100% de la mayoría de los hospitales y clínicas privadas, ¿no? O sea, eso también es un punto importante para decir cuál es el desespero y cuál es el hambre, ¿cierto? La irrupción de una nueva generación, no sé si biológica, digo, también intelectual. Ya te escuché del otro lado. Sí, absolutamente tiene una característica de cambio generacional enorme, es decir, las personas que hoy se encuentran en la calle son en su mayoría, en su abrumadora mayoría, jóvenes, como te digo, jóvenes universitarios, inclusive se están organizando los secundarios, eso también es histórico, y jóvenes de barrios, ¿cierto? Eso es evidente, porque también, como sabes, las juventudes actuales en Colombia son juventudes estructuralmente excluidas, ¿cierto? Una de las cosas también que llama muchísimo la atención es que también los jóvenes de universidades privadas se están uniendo a las protestas, inclusive parando la universidad, haciendo paros dentro de la universidad privada. También es histórico, esto ha pasado, pasó en la séptima papeleta, pero ahora que se vuelva a hacer y que sea nacional me parece también interesante. Creo que Colombia está muy fragmentado en términos del análisis político o efectivamente de la academia. Yo considero, para el caso de Manizales, no puedo hablar de otros porque no
estaría mintiéndote, ¿cierto? Es muy difícil hacer un análisis actual de la academia en Colombia y de su compromiso ético-político, pero te diría que para el caso de mi ciudad, el compromiso, la militancia académica es supremamente baja, dramáticamente baja, lo que obviamente es un resultado de las situaciones estructurales e históricas del ingreso de la derecha a las universidades, ¿cierto? Pero claramente hay en este momento al menos, creo que hay un abrir de ojos de absolutamente todo el mundo, incluyendo los académicos, ¿cierto? Incluyendo los académicos, y por académicos me estoy refiriendo a los profesores universitarios. Yo no he podido, como hay tanta información también, como también hay tanta sobreinformación, es difícil saber cuáles son los análisis que se están haciendo y demás, eso no te lo podría decir, pero sí creo que hay una nueva lectura en esos términos, porque toca, o sea, nos arrojaron bueno, ¿qué putas vamos a decir, cierto? Algo tenemos que decir, porque jamás pensamos que esto fuera a pasar, pero sí creo que mayoritariamente está centrada en los jóvenes, sin duda alguna, Escuchalo allá. Yo voy hablando y vos lo escuchás allá. Dale. Me da reflexiones finales en torno a cómo te parece que se puede construir una estructura de solidaridad internacional, cuáles crees que son los aportes que se pueden hacer desde la patria grande para ir adelantándonos a lo que puede ser esto de la declaración del estado de conmoción interna, que puede ser un avance grande. Parece que se puede desde las instancias internacionales, y bueno, una reflexión final como para poder liberarse de la parte grande, para ir adelantándonos a lo que puede ser esto de la declaración del estado de conmoción interna, que puede ser un avance y bueno, una reflexión final para poder hablar de la parte grande, para ir Bueno, ya te escuché aquí en el otro lado. Bueno, mira, lo que yo he sentido acá en Manizales, lo que he sentido es que la gente necesita apoyo internacional, ¿sí? La gente necesita que sea visibilizado en el mundo lo que está ocurriendo. Creo que eso se nota mucho en las redes, y creo que Colombia solita, nosotros solitos, nos hemos salido de las ideas de solidaridad internacional, ¿cierto? Es decir, evidentemente no se evidencian rápidas contactos y conexiones y redes y tejidos en torno a denuncias y demás, ¿cierto? Y creo que ya que nos fuimos saliendo de esa dinámica de las redes, me refiero aquí de los tejidos sociales, es algo que se está construyendo ahora y que creo que requerimos de manera absoluta, en muchos términos, en solidaridad en muchos términos. Uno, a través de la visibilización, pero dos, y fundamental a mi manera de ver, es ser capaces de escucharles a ustedes, a los argentinos, a los ecuatorianos, a los chilenos, a toda América Latina, si se quiere, cuáles han sido las maneras, las formas de los procesos de resistencia, pero también los análisis de las estrategias gubernamentales, ¿cierto? Porque nosotros estuvimos todo el tiempo con la lectura de un conflicto armado, motivo por el cual el aspecto de la movilización social y popular se tuvo poco en cuenta, ¿no? Entonces creo que la solidaridad tiene que venir de ese lado. Si se presenta, yo de temas jurídicos no sé, pero si se presenta, por ejemplo, el estado de conmoción interior, sí considero que inclusive tendría que haber de alguna manera esa figura ya existe, pero de brigadas, no sé, de brigadas internacionales que sean capaces de acompañar este proceso represivo. A mí me da miedo, y a muchas personas, analistas que he escuchado, y se le escucha a la gente en la calle, que un estado de conmoción interior quite la posibilidad de las elecciones en 2 años, ¿sí? O en 1 año creo que son. Las elecciones presidenciales me refiero específicamente. Si nosotros perdemos esa opción de la transformación social a través de las urnas,
creo que el escenario va a ser muchísimo más dramático. Así que creo que el acompañamiento es a eso, a formar, a hacer redes, a formar redes y efectivamente pues a estar denunciando y a estar denunciando a todos, ¿sí? Lo que está ocurriendo. Yo no, por ahora como que es lo que veo de lo que expresa la gente, de lo que se expresa en diferentes espacios académicos, populares, de organización, de derechos humanos y demás, ¿cierto? Eso te diría. Creo que estamos ya en un proceso, hemos estado en un proceso dictatorial clásico. Creo que ahora se arrecia y se arrecia de manera brutal, ¿no? Como te digo, sí, mucho más cercano a lo que te estás diciendo de las dictaduras del Cono Sur. Aunque si sumásemos los muertos, pues evidentemente nosotros ya hace mucho tiempo pasamos por ahí. Y además si sumamos los días de lo que ha ocurrido en esta represión, también uno de las muertes y demás que han ocurrido en estos tan pocos días, ya estaríamos diciendo que es una situación catastrófica. Yo creo que de igual forma, digamos, es inimaginable lo que viene. Y me parece que lo que tenemos es que estar en contacto y abrazados, ¿no? Abrazados a través de los medios mientras se pueda, pero en términos generales, que los ojos del mundo, así hayan muchas partes donde tienen que ser puestos, se pongan acá también para hacer presión política con sus propios gobiernos y sus propios procesos de organización que puedan generar, digamos, alguna iniciativa internacional. Con la OEA no habría mucho que hacer, pero sí con varias organizaciones latinoamericanas que pongan los ojos acá de alguna forma, porque esto va a ser básicamente, por lo que se está notando, una carnicería que espero, ya lo es, pero que espero no siga su curso, porque no saldríamos de esta, ¿no?